Riesgo o estadística. Es lo primero que tenemos que saber sobre la técnica de examen. Evidentemente, tenemos que saber cuándo contestar una pregunta y cuándo no contestarla. Todo el mundo tiene claro que cuando se sabe la respuesta de esa pregunta se contesta, ¿de acuerdo? Pero, ¿y cuando no se tiene claro? Cuando dudas entre varias opciones, ¿qué haces? ¿Te arriesgas? ¿No te arriesgas? ¿Estamos cogiendo un riesgo o estamos jugando con la estadística? Eso es lo que vamos a discriminar en este vídeo. ¿De acuerdo? Cada pregunta vale un punto positivo en el examen. Cada fallo es un tercio negativo. Y dejarla en blanco son 0 puntos. Teniendo en cuenta estas consideraciones tan sencillas y que todo el mundo conoce, vamos a hacer un pequeño juego. El juego consiste en lo siguiente. Vamos a llamar el juego de las dudas. Yo me enfrento a una pregunta y dudo entre dos opciones. ¿Contesto o no contesto? Hombre, teniendo en cuenta que si acierto gano un punto y que si fallo pierdo un tercio y que tengo un 50% de probabilidad de acertar, porque dudo entre dos, eso quiere decir que entre dos preguntas acertaría una y fallaría otra. Eso es simple estadística. Es decir, sumaría un punto y restaría un tercio. Por lo tanto, ganaría 0,66. Evidentemente, me compensa contestar. Siguiente supuesto. Imaginad que ahora en vez de dudar entre dos preguntas, que no siempre se dará, dudo entre tres opciones. Al dudar entre tres opciones, pues estamos en la misma de antes. Si acertara, me sumaría un punto y si fallara, estaría un tercio. Jugando con la estadística simple, veremos que de tres preguntas en las que pase esto, sumaría un punto en una y fallaría otras dos. Es decir, restaría 0,66. Por lo tanto, ganaría 0,33 puntos. Por lo tanto, la estadística sigue jugando a nuestro favor. Conclusión: si se duda entre tres opciones, se contesta. Entre cuatro ya la cosa cambia, porque de 4 preguntas acertaría una y fallaría 3. Es decir, sumaría un punto y restaría un punto. Es decir, me quedaría como estoy. Bueno, en este caso, muchos pensaréis, no se contesta. Error, se contesta. ¿Por qué? Porque si la estadística no me perjudica, me gusta que no me perjudique. Aquí hemos venido a jugar, ¿de acuerdo? El examen hay que arriesgarse, hay que ser atrevido. Atrevido con cabeza, pero atrevido. Por lo tanto, si dudo entre 4, aunque la estadística no me beneficie, no me perjudica, y por lo tanto contesto. ¿De acuerdo? Entre 5, ¿qué pasa? Pues que sumaría 1 y restaría 1,33. Por lo tanto, pierdo 0,33. No soy idiota y no voy a regalar puntos a mis opositores contrarios. Por lo tanto, si dudo entre 5, la pregunta se queda en blanco. ¿Qué conclusiones hay que sacar de esto? Que a no ser que sea incapaz de descartar ninguna opción, siempre debo contestar las preguntas en el examen. ¿De acuerdo? Seguramente oiréis que en el MIR hay preguntas que son más frecuentes, o mejor dicho, opciones que son más frecuentes que otras. Error, no os dejéis engañar por ese aspecto. Todas las opciones son equiprobables, ¿de acuerdo? Eso antes sí que era cierto. Antes la opción 4 era más frecuente que la 3 más frecuente que la 2 más frecuente que la 5, y la 5 más frecuente que la 1. Eso ya no es así. Tenedlo presente, que no os intenten engañar con ese aspecto. Todas equiprobables y, a no ser que no sea capaz de descartar ninguna, es decir, que dude entre 5, siempre contesto. Eso es lo que quiero que saquéis en claro de este vídeo. La primera técnica de la que vamos a hablar son las afirmaciones laxas. ¿Qué quiere decir con afirmaciones laxas? Son afirmaciones o expresiones o enunciados que son más o menos abiertos. No son restrictivos en ningún aspecto. Te dan varias opciones a la hora de entender la pregunta y no te cierran ninguna puerta, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente eso nos gusta en el examen. Y ahora vais a entender por qué. Vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Tenemos un paciente de 66 años que es intervenido de prostatectomía radical hace 3 años por un adenocarcinoma con Gleason 8. Muy bien. En este momento presenta un PSA de 12 nanogramos por mililitro. Señale cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta. 1.
la supervivencia en el momento actual es menor de 1 año. 2. La cifra de PSA está en rango normal, ya que existen otras fuentes de producción del mismo. 3. El paciente puede tener una recidiva local o metastásica. 4. La utilización del bloqueo hormonal, en este caso, no es una opción de tratamiento posible. O 5. En el caso de tratarse de una recidiva local, estaría indicado realizar cirugía de rescate para extirpar dicha masa. A ver, vamos a pensar un poquillo. La opción 3, el paciente puede tener una recidiva local o metastásica. ¿Hay alguna persona que no le guste? Evidentemente puede tenerla y puede no tenerla. En esta opción no te niegan que no la tenga, siempre dicen que le dan la opción de que sí puede ser así. Y es más, no solamente te dicen que puede ser local, sino que puede ser metastásica. ¿De acuerdo? Estas opciones nos gustan. Son opciones muy laxas, muy abiertas. Como consejo, en medicina todo puede pasar. ¿Puede pasar que un cáncer terminal revierta? Sí, puede. Igual en 1 de cada 100 millones de casos, sí, pero puede pasar. Todas las expresiones como puede, se ha descrito, podría darse el caso, alguna vez se han descrito artículos, algunas investigaciones, nos tienen que gustar y tenemos que darlas como ciertas, si no en todos los casos, en el 99,9% de los mismos. ¿De acuerdo? Además, si os dais cuenta, en esta pregunta, tanto las opciones 4 como la 5 son un poco restrictivas, y ya veremos más adelante que esas opciones también nos indican cierta falsedad. Independientemente de todo eso, habéis visto que para contestar esta pregunta no era necesario ningún conocimiento de urología, ni de técnicas quirúrgicas, ni de tumores, ni de estadios de tumores. Simplemente había que tener técnica de examen y saber que las afirmaciones laxas generalmente serán verdaderas. Vamos a ver otro ejemplo. Respecto a la hipertrofia benigna de la próstata, es falso que, seguimos con urología, es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre. 2. Puede condicionar insuficiencia renal. 3. Puede originar litiasis. 4. Puede acompañarse de elevaciones de los niveles de PSA. O 5. La intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula de la prostática. Muy bien. La opción 2, 3 y 4 puede condicionar, puede originar, puede acompañarse, no serán falsas nunca. Tendríais que haberlas descartado automáticamente según las leyerais. De esta forma, dudarías ya entre dos opciones, y como hemos visto en otro vídeo, entre dos opciones se contesta. Evidentemente la técnica de examen no siempre te va a dar la respuesta, pero sí te va a aproximar y va a hacer que la estadística te favorezca al contestar. En este caso, la opción correcta es la número 5. ¿De acuerdo? La intensidad de los síntomas no es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática. ¿Vale? Siguiente pregunta, otro ejemplo. Veréis que esto es muy frecuente en los simulacros, que es muy frecuente en el examen y que te va a acabar dando muchos puntos a lo largo de tu preparación y el día del examen. Por lo que hace referencia al tratamiento del asma bronquial, una de las siguientes respuestas es falsa. 1. El salbutamol se indica como medicación de rescate. 2. La prednisona oral a pequeñas dosis puede estar indicada en el asma inestable moderada. 3. Los glucocorticoides inhalados se metabolizan en el hígado. 4. Los antagonistas adrenérgicos beta-2 pueden emplearse en combinación con los glucocorticoides inhalados en el asma persistente leve moderado. O 5. El efecto del salmeterol dura 24 horas. De acuerdo, las opciones 2 y 4 espero que las hayáis descartado nada más verlas y nada más leerlas, porque evidentemente puede estar indicado y puede emplearse. De acuerdo, esta opción, en este caso la opción correcta es la número 3. Pero eso ahora mismo nos tiene que dar igual. Esto no es una clase de neumología, ni de pediatría, ni de urología, ni de endocrino. Esto es un vídeo de técnica de examen. Y en la técnica de examen lo que se os pide es que sepáis identificar que la opción 2 y la opción 4 son afirmaciones laxas. Y por lo tanto, nunca serán falsas. Afirmaciones restrictivas. Estamos en el caso contrario a lo que hemos explicado en el otro vídeo. Es decir, aquí nos encontramos contra afirmaciones que son muy restrictivas, que son muy concretas, que son muy precisas, que no dejan lugar a otras posibilidades. Como sabéis, la medicina no es una ciencia exacta,
En medicina se trabaja con porcentaje, porcentaje de curación, porcentaje de efectividad, no hay nada que cure siempre y nada que sea inútil siempre. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos de esto para contestar preguntas el día del examen. Primera pregunta que vamos a poner como ejemplo de esto. La colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por laparotomía: 1. La reducción de la estancia hospitalaria. 2. Permite conservar la vesícula. 3. No se asocia a lesiones de la vía biliar. 4. Es una técnica exenta de mortalidad. 5. Es siempre posible realizarla mediante el abordaje laparoscópico. Bien, no te voy a pedir que tengas grandes conocimientos sobre cirugía general. Te voy a pedir que tengas simplemente dos cosas claras. Que en medicina no todo siempre es posible, evidentemente la opción 5, que siempre se pueda realizar, es falso. Que sea una técnica exenta de mortalidad, exenta. Nadie nunca ha muerto en la historia al hacerse una laparoscopia. De acuerdo con que es un porcentaje bajísimo de casos de los que se producen, pero algún caso se habrá producido, por lo tanto no es exenta. La 3, no se asocia a lesiones de la vía biliar. Nunca. Es como antes, nunca se ha asociado a lesiones de la vía biliar en ninguna de las operaciones. Suena muy raro. Y después, el único conocimiento que te voy a pedir de cirugía sobre esta pregunta es el siguiente. Una colecistectomía, que es quitar la vesícula, ¿es compatible con la opción 2, conservar la vesícula? ¿Tú puedes quitar la vesícula conservándola? No, ¿verdad? Esto no es técnica de examen, esto no es medicina, esto es sentido común. De esta forma, una pregunta que podías no saber nada de ella, la has contestado, porque has descartado la opción 2, la opción 3, la opción 4 y la opción 5. De esta manera, la opción correcta es la 1. Otro ejemplo, un paciente de 65 años que viene por hipotensión ortostática, taquicardia y anovia de 24 horas. En la exploración hay reducción de la presión venosa, disminución de la turgencia cutánea, creatinina de 4,47, sodio inferior a 10 en la orina, y además tiene gastroenteritis de 5 días de evolución y bajo aporte hídrico. ¿Qué es correcto? Bueno, 1. Fracaso renal agudo puede desaparecer rápidamente tras restablecer la perfusión. 2. El tratamiento con antiinflamatorios puede ser beneficioso para la resolución del cuadro. 3. Es preciso realizar siempre una biopsia renal en estos casos. 4. Es necesaria la monitorización hemodinámica invasiva en la UBI. 5. Debe iniciarse el tratamiento con loperamida. A ver, ¿debe realizarse siempre una biopsia renal? ¿No os parece excesivamente restrictivo? Después, la 4. ¿Es necesario monitorizar hemodinámicamente y de forma invasiva en la UBI? No se puede monitorizar de otra manera, nada más que siendo invasivos con el paciente. ¿Tiene que iniciarse el tratamiento con loperamida? No puede iniciarse el tratamiento con otra cosa. Son asignaciones cuanto menos restrictivas. Y además tenemos la opción 1 y la opción 2 que tienen puede desaparecer y puede ser beneficioso. Es decir, simplemente por esos dos puedes y con afirmaciones más o menos restrictivas tenemos que descartar la 3, la 4 y la 5 y quedarnos con la 1 y la 2. Y más de uno estaréis pensando, es que usted ya ha dicho en otros vídeos que si pone puede es verdad, y aquí hay dos puedes, ¿por cuál me decanto? Muy bien, también he dicho que esto no es una ciencia exacta, que esto te ayuda a rentabilizar tu probabilidad de acertar, ¿de acuerdo? Si tienes dos puedes, en este caso si te preguntan la correcta, mala suerte. Tendrás que elegir entre los dos, pero ya dudas entre dos, no dudas entre 5, ¿de acuerdo? En este caso la opción es la 1, la respuesta correcta, pero insisto, en este momento no se os pide eso. Se os pide que sepáis reconocer afirmaciones restrictivas y, como ya os he explicado antes, afirmaciones laxas. Y como veis, en muchas preguntas aparecerán más de una técnica o podréis utilizar más de una técnica. Otra técnica que podemos comentar y que os vamos a explicar es la de las afirmaciones idénticas. Idénticas o similares, o afirmaciones complementarias. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces cuando te enfrentas con una pregunta tipo MIR, una pregunta de un simulacro, te das cuenta que hay afirmaciones que o dicen lo mismo, o insinúan lo mismo, o se complementan a la hora de explicarse. De esta forma, estas explicaciones tendrán que ser las dos en el mismo sentido, y eso nos permitirá descartar.
contestarlas. Vamos a ver un ejemplo. Respecto al adenocarcinoma de próstata, señale la falsa. 1. Es típicamente multicéntrico. 2. Tiene distintas zonas de diferenciación dentro del mismo tumor. 3. Es hormonosensible. 4. El 70% tiene su origen en la zona periférica. Y 5. No hay quimioterápicos que sean más eficaces que la hormonoterapia. Bien, vamos a pensar y vamos a analizarla por partes. La opción 1 es típicamente multicéntrico, está relacionada con la opción 2. Tiene distintas zonas de diferenciación dentro del mismo tumor. ¿Por qué? Porque es multicéntrico. Hasta cierto punto estas dos opciones se complementan, por lo tanto no puede haber dos falsas, es decir, ambas serán verdaderas. La opción 3 es hormonosensible, nos dice. La opción 5 nos dice, no hay quimioterápicos que sean más eficaces que la hormonoterapia, es decir, las hormonas se sirven para tratar este tumor. La opción 3 es hormonosensible, sensible a las hormonas, lo tratamos con hormonas, ¿de acuerdo? Se complementan, es decir, estas dos tampoco van a ser falsas. Nos quedaría por exclusión la 4, pero es que además la 4, si la lees, dice el 70% tiene su origen en la zona periférica. Si habéis visto el resto de vídeos, os daréis cuenta que hemos hablado de las afirmaciones restrictivas. El 70% tiene su origen en la zona periférica, el 70%. No el 75, ni el 72, ni el 66, no, el 70. ¿No os parece restrictivo? Y si a eso encima le sumamos lo que hemos deducido antes, ¿no os parece que habría que marcar de cabeza la opción 4? Otro ejemplo. Puede ocultarse un tercer tono fisiológico en todas, excepto una de las siguientes circunstancias. 1. Adultos jóvenes fuertes y sanos. 2. En atletas. 3. En mujeres gestantes. 4. En pacientes mixedematosos. O 5. En pacientes con enfermedades febriles. Bueno, vamos a hacer un mix de sentido común y de afirmaciones similares, ¿de acuerdo? Que yo sepa, adultos jóvenes fuertes y sanos y atletas son hasta cierto punto sinónimos, ¿de acuerdo? No conozco a ningún atleta viejo, debilucho y enfermo, ¿de acuerdo? Por lo menos no atleta en activo. Después, nos hablan de tono fisiológico, es decir, que tiene que ser algo que no sea patológico en este caso. Evidentemente, que un atleta tenga un soplo es fisiológico, que un adulto joven y sano y fuerte lo tenga es fisiológico, pero una mujer gestante, por mucho que se empeñe en el examen a hacernos creer lo contrario, no está enferma. El embarazo es un proceso fisiológico. Por lo tanto, una mujer gestante no está enferma, y si tiene un tercer tono, será un tercer tono fisiológico. Y la opción 5, aunque ya sea más complicado llegar a este razonamiento, la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es una reacción. Muchas veces relacionadas con una enfermedad, con una infección, con una inflamación, pero por sí misma no es una enfermedad. Sin embargo, la opción 4, pacientes mixedematosos, sí que es una enfermedad. Y por lo tanto, en una enfermedad no será normal encontrarse un tono fisiológico. ¿De acuerdo? Afirmaciones que digan lo mismo, que se complementan para todo. Se complementan también porque si son falsas, no podrán ser falsas las dos. ¿De acuerdo? Si son verdaderas, no podrán ser verdaderas las dos. Vamos a valorar ahora otra técnica, que es la de las afirmaciones similares pero distintas. Tened cuidado y no confundirlas con el vídeo anterior o con otro vídeo que hemos comentado, que hablamos de afirmaciones similares, ¿de acuerdo? De afirmaciones idénticas. En este caso, se parecen pero no son iguales. Vamos a ver algún ejemplo para que nos quede claro. Señale la respuesta falsa sobre la pitiriasis rosada. 1. La evolución de la enfermedad es autolimitada. 2. Algunos estudios la han relacionado con una infección vírica. 3. Habitualmente no precisa tratamiento. 4. Puede producir prurito en algunos pacientes. O 5. Suele acompañarse de conjuntivitis y linfadenopatías cervicales. Bien, simplemente tenéis que descartar rápidamente la opción 2 y la opción 4. ¿Por qué? La opción 2 y la opción 4 son algunos estudios y puede producir. Evidentemente puede producir prurito y puede no producirlo, pero eso nunca lo denominaremos como falso en el examen. Después, en las afirmaciones similares, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No son idénticas, pero
la evolución de la enfermedad es autolimitada y habitualmente no precisa tratamiento, no dicen lo mismo, pero hablan de un aspecto relacionado. Hablan con el aspecto de que la enfermedad, la pityriasis rosada en este caso, es una enfermedad que generalmente es banal en cuanto a repercusión vital y que su evolución o puede ser autolimitada y por eso mismo no va a requerir tratamiento. Es decir, no dicen lo mismo, pero se complementan una a la otra. En este caso, la opción que deberíamos marcar como correcta es la opción 5, porque evidentemente hemos descartado las 4 opciones como falsas, y por exclusión, aun sin tener ni idea de qué es la pityriasis, podríamos haber sacado esta pregunta. Esta es la importancia de la técnica de examen, sacar preguntas sin tú necesitar saber toda la teoría. Otro ejemplo. ¿Cuál de las siguientes circunstancias puede aparecer un desdoblamiento invertido del segundo tono? Bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha, bloqueo AV de tercer grado, estenosis pulmonar congénita, estenosis mitral severa. A ver, opción 1 y opción 2 se diferencian en una palabra. Quizás no seas un genio de la cardiología, pero puedes ser un genio de la técnica de examen, que es bastante más sencillo. ¿De acuerdo? Si se diferencia en una palabra, igual es porque la persona que ha puesto la pregunta quiere que dudes entre esas dos opciones. Él seguramente piensa que tú sabes muchísimo sobre los bloqueos y sobre los desdoblamientos invertidos, cuando en realidad te está dando una gran ventaja. Yo hubiera dudado entre las 5 opciones, pero al ver estas dos opciones tan similares, pienso, el que ha puesto esta pregunta quiere que dude entre estas, pues no le voy a quitar el placer, voy a descartar las otras 3 y voy a marcar una de estas 2. Y gracias por darme un 50% de probabilidades de acertar esta pregunta sin yo saberla. Es muy generoso por tu parte. Contesto una de las 2, en este caso la correcta es la 1, pero nos da igual. Y paso a la siguiente pregunta con una sonrisa, sabiendo que he optimizado y que he hecho lo que debería hacer. Otro ejemplo. Mujer de 35 años que tiene placas eritematosas, descamativas, delimitadas, no pruriginosas, en codos y rodillas. Muy bien, que ya controla con esteroides tópicos. En esta ocasión no ha podido controlarlos y se han extendido hasta cubrir un 35% de su superficie corporal. Bien, respecto a lo que padece, que igual lo sabes, igual no. Ahora mismo vamos a ver si lo necesito saber. Señale la falsa. 1. Se ha descrito agregación familiar. 2. Podría tratarse con ciclosporina, pero debemos monitorizar las enzimas hepáticas. 3. En caso de utilizar ciclosporina, se debe monitorizar la presión arterial y la función renal. 4. El tratamiento con esteroides orales no está indicado. 5. El uso de acitretino exige emplear medidas anticonceptivas. Estamos igual que en la pregunta de antes, pero antes de ello quería darle las gracias también a la persona que puso esta pregunta por la opción 1. Se ha descrito agregación, nada más leerlo la he descartado, muchísimas gracias. Pregunta, o mejor dicho, opción extremadamente laxa. Claro que se habrá descrito, alguna persona lo habrá descrito en alguna revista de algún país, me da igual, pero seguro que descrito está. Y después quiero darle las gracias nuevamente por poner dos opciones tan parecidas, la 2 y la 3. A ver, señor que pone la pregunta, ¿me puede explicar una cosa? ¿Qué tengo que controlar? ¿El hígado o el riñón? Usted me hará elegir entre las dos, porque está claro que quiere que ponga una de esas dos. Le vuelvo a dar las gracias por ofertarme un 50% de probabilidades de acertar esta pregunta. De verdad, muchísimas gracias. Os diré que la opción correcta es la 2. Pero ahora mismo eso nos tiene que dar igual. Nos tiene que dar igual las indicaciones, las contraindicaciones de la ciclosporina, para qué se usa o para qué no se usa. No necesitabas eso para descartar 3 opciones en esta pregunta. Y la técnica de examen es eso. Descartar opciones y jugar con los porcentajes. Vamos a hablar ahora de las afirmaciones opuestas. Ya hemos hablado de afirmaciones idénticas, de afirmaciones similares y cómo aprovecharlas. Ahora vamos a jugar con otro recurso, que son las afirmaciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente, si hay de las 5 opciones, 2 opciones que dicen lo contrario, una de ellas tendrá que ser correcta y otra tendrá que ser falsa. Por lo tanto, nuestros problemas se acaban de reducir drásticamente y solamente dudaremos entre esas dos.
Vamos a ejemplificarlo, que es la mejor forma de asimilar este tipo de trucos. Con una pregunta. Con respecto a la cardiomiopatía alcohólica, señale la afirmación correcta. 1 es una forma de miocardiopatía restrictiva, no lo sé. La fracción de eyección es habitualmente normal, tampoco lo sé. Si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, tiene carácter reversible, no lo sé porque nunca he oído hablar de la cardiopatía alcohólica. 4, el índice cardiotorácico se altera poco en esta variedad de miocardiopatía, sigo sin saber nada de la pregunta. Y la 5 dice, incluso en estadios precoces, el pronóstico es ominoso a corto plazo, en la mayor parte de los casos. Pues tampoco lo sé, pero lo que sé es que me pongo a leer detenidamente y digo, a ver, la opción 5 me dice que el pronóstico es ominoso a corto plazo, es decir, que el hombre va a fallecer, que esto no tiene solución. La opción 3 me dice que si abandona el hábito enólico es reversible, pero entonces, ¿qué? ¿Es reversible o me va a matar? No puede ser las dos cosas, evidentemente. Entonces, bueno, una será cierta y otra será falsa. Me lo tengo que jugar. Ya dudo entre 2, no dudo entre 5. La respuesta correcta es la 3. Si abandonas a tiempo el hábito enólico, tiene carácter reversible. Pero os dais cuenta que, sin saber nada de la patología, hubiera dudado entre 2 opciones. Y otra vez, tengo que darle muchísimas las gracias al señor que ha puesto esta pregunta. Me ha facilitado el trabajo. Otra pregunta. Mujer de 27 años, que desde hace 12 horas tiene acúfenos, hipoacusia en el oído derecho con vértigo. No antecedentes de vértigo, no... La otoscopia es normal y en la audiometría una hipoacusia neurosensorial de más de 50 decibelios, con peor audición para frecuencias graves. Madre mía, otorrino, nunca he entendido esto de la otoscopia, ni la audiometría, ni el Rine, ni el Weber, ni nada. Nunca se me ha dado bien esto. Bueno, no desesperes, léete la pregunta. Señale la falsa. Se trata de una sordera brusca, aunque debemos descartar que esté producida por un neurinoma del octavo par. Si se trata de una sordera brusca idiopática, los tratamientos más utilizados son los corticoides y vasodilatadores vía sistémica en altas dosis. 3. La ausencia de vértigo en un paciente con sordera brusca empeora las posibilidades de recuperación de la pérdida auditiva. 4. Lo único que podemos hacer es tratar el vértigo con sedantes vestibulares. O 5. Las formas idiopáticas se han relacionado con infecciones víricas del oído interno. A ver, que yo sepa, la opción 2 dice que lo tengo que tratar con corticoides y vasodilatadores a altas dosis. Y la opción 4 me dice que no, que lo que puedo hacer es utilizar sedantes vestibulares. Están diciendo 2 formas diferentes de tratarlo. Una de las 2 estará correcta y una de las 2 estará equivocada. Si además en la 4 veo que pone lo único que puedo hacer, es decir, combinamos las afirmaciones restrictivas con afirmaciones opuestas, no tengo ni la menor duda de que sin saber nada de otorrino voy a acertar esta pregunta, porque voy a marcar la 4 como falsa, ya que es contradictoria a la 2 u opuesta a la 2 y además es restrictiva. 2 técnicas de examen apoyan mi falta de conocimiento, por lo tanto, acabaré contento con un punto más en el examen. Factor común. Muchas veces cuando lees algunas opciones te das cuenta de que hay varias que están relacionadas, como ya hemos visto, pero hay otras en las que te das cuenta que tienen un factor común, un nexo que les une, algo que a lo mejor no es intrínseco a la pregunta, pero que al final te vas dando cuenta que hace que estén relacionadas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar esto. Ejemplo número 1. No incluiría entre las complicaciones de la uveitis 1. La catarata, 2. El desprendimiento retiniano, 3. La dacriocistitis, 4. El glaucoma o 5. El edema macular. Bueno, a ver, no soy un gran experto de oftalmología, no soy oftalmólogo y nunca me ha gustado la patología del ojo. Pero lo que sí que sé es que la uveitis es una patología del ojo. Y me está hablando de sus complicaciones, es decir, complicaciones de una patología del ojo. Y me ponen opción 1, cataratas, que se producen en el ojo, opción 2, desprendimiento de retina, que yo sepa, la retina está en el ojo, 4, glaucoma, también en el ojo, 5, edema macular, en el ojo. Y la opción 3, dacriocistitis, es decir, no está dentro del ojo. Está relacionado, sí, se estudia en la misma asignatura, en ojos, sí, pero no están en el interior del ojo.
Es decir, no es una complicación intraocular. Por lo tanto, sin dudarlo, y porque las otras 4 opciones tienen un factor común, debería marcar la 3 como la opción correcta. Otro ejemplo. ¿Cuál de los siguientes síntomas no se encuentra entre los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos? 1. Sequedad de boca. 2. Estreñimiento. 3. Hipotensión ortostática. 4. Retención urinaria aguda. 5. Distinesia tardía. No sé nada de psiquiatría, no sé nada de los fármacos en psiquiatría, porque son súper complicados, porque nunca los he entendido y jamás los entenderé. Además, creo que la psiquiatría no es una especialidad que me guste ni que sea futurible para mí. De acuerdo, pero aciertas la pregunta y luego si quieres te quejas. Y para acertar la pregunta es tan sencillo como lo siguiente. Decir, la opción 1 es un efecto anticolinérgico, la opción 2 es un efecto anticolinérgico, la opción 3 es un efecto anticolinérgico, la opción 4 es un efecto anticolinérgico. La opción 5 no lo es, por lo tanto, 4 opciones tienen un factor común, que son efectos anticolinérgicos, y la 5 no lo es. Voy a marcar la 5, más de uno estaréis pensando. Claro, es que esto es súper complicado. Hombre, evidentemente, esta pregunta es más difícil de llegar a la conclusión que la anterior, pero de ahí la importancia de practicar. Evidentemente, si tú ves este vídeo, entiendes este procedimiento, pero no lo vuelves a practicar nunca, nunca llegarás a dominarlo. Para sospechar algo, primero tienes que conocerlo. ¿De acuerdo? Importante, el factor común te va a dar puntos. Busca factor común entre determinadas opciones y te hará descartarlas y en algunos casos, como los que hemos visto, responder preguntas.